Ya. Entonces, para este tercio, no sé, realmente vamos a ver tablas dinámicas. Y para eso, descarguen del mail que les envié. Voy a cerrar esto. Cerrar esto. Descarguen el Word que se llama Instrucciones Tabla Dinámica. Y abran ejemplo tablas dinámicas. Ya. Yo insisto, cuando ustedes empiecen a utilizar estas herramientas, después se van a dar cuenta que las van a ir haciendo automáticas, así como que ya lo tienen como prediseñado. Cuando uno no sabe cómo hacerlas y le dicen, ya, tienes que utilizar tablas dinámicas, o alguien dice, yo utilicé tablas dinámicas, suena como algo así como súper... Y no es tanto, son herramientas muy buenas de Excel, como cada una que tiene Excel, pero no es tan complejo. De tratar de irlo haciendo paso a paso, cosa que no, de no confundirlos. Ya, entonces les decía el Word que se llama Instrucciones Tabla Dinámicas y el Excel que se llama Ejemplo Tablas Dinámicas. Veamos, ¿saben algo de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que falta? El jefe. Milton. Se ve que era con M, pero... No saben que ahora estoy, cuando tengo en la pantalla todas las imágenes, no lo ven. Bueno, veamos entonces, tablas dinámicas. Tomen el Word y veamos las instrucciones. La instrucción 1 dice, utiliza el Excel denominado ejemplo tablas dinámicas, que es el que le solicité que abrieran ahora. Ya. Paso 2, conviertan el rango en tabla. Conviertan el rango en tabla. Yo voy a compartir mi Excel para irlo haciendo con ustedes. Ejemplo, tablas dinámicas. Entonces yo voy a seleccionar lo que está como rango, que son celdas rellenas nomás, con datos cualquiera. Pero yo a Excel le voy a decir que esto es una tabla. Control Q, intro. ¿Ya? Ahí me imagino que vamos bien. Paso 3, cambia el nombre de la tabla. ¿Se acuerdan? ¿Dónde cambiamos el nombre? Nos paramos sobre la tabla y nos va a aparecer las herramientas diseño de tabla. Diseño de tabla. Y en la esquina superior izquierda dice nombre de tabla, dice por defecto tabla 1. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Esto era recolección, residuos. RSD mayúscula, residuo sólido domiciliario. ¿Así? SLD. Bueno. SRD. Pero RSD, perdón. Residuo sólido domiciliario. Perfecto. Ya.
allí entonces tenemos lo que era rango, ahora lo tenemos como tabla, y además le cambiamos el nombre. Un nombre que sea para ustedes identificatorio. Me van a poner tabla 4, no me dice nada, ¿ya? Esta es otra función. Me acuerdo ese día que les enseñé a cambiar de rango a tabla, les di varios beneficios de trabajar con tabla. Este es otro. Por ejemplo, en este caso, si vamos aquí al cuadro de nombres, yo estoy parada en cualquier celda. Incluso puedo estar parada en una celda dentro de la tabla. Pero yo voy aquí al cuadro de nombres, debajo de portapapeles, o bueno, en la esquina superior izquierda, está el cambio de nombres, arriba de la A. Y en la pestañita, en la persiana que se abre, me va a dar todas las tablas que están en la hoja. Y en este caso tenemos una sola y para mí se llama recolección RSD. ¿Ya? ¿Lo encontraste, Clarita? Porque eso lo habíamos visto hace un ratito también. Estoy mirando lo que tú estás haciendo, lo estoy haciendo yo. Ah, perfecto. Esta barra, por si acaso, que está sobre las columnas A, B, C, D, esta barra, al principio se llama cuadro de nombres. ¿Ya? Bueno, aquí está para insertar la función, etc. Esta está siempre, si yo me sigo moviendo para insertar, disposición de página, van cambiando las herramientas arriba, pero esta sigue estando. No es que tengan que buscarla con alguna herramienta en particular. ¿Ya? Por ejemplo, ponen datos, pero aquí sigue estando el cuadro de nombres, las funciones, etc. Ya, entonces, ya le cambié el nombre y ahora, al seleccionar recolección RSD, que es la tabla que yo tengo aquí con la cual yo quiero operar, la pincho y Excel me selecciona la tabla y me la selecciona completa. Este es un beneficio porque acuérdense, si ustedes están trabajando con una tabla enorme, tendrían que empezar a seleccionar todas las celdas, a veces dejan una columna afuera, a veces se les queda abajo una fila afuera, etc. Además, trabajar con tablas, acuérdense que estas son tablas dinámicas. A medida que yo voy cambiando esta tabla, también se va a ir actualizando. Yo pido que se actualice la tabla dinámica en sí. O si no, tendría que volver a hacer cualquier cambio que le haga a la tabla original, tendría que volver a hacer una nueva tabla dinámica. Entonces, ya que está seleccionada esta tabla, me la selecciona Excel, voy a insertar y voy a insertar tabla dinámica. Y me va a aparecer un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo lo puedo dejar tal cual. Al principio me dice selecciona una tabla. Perfecto, aquí está. Tabla o rango, ¿se dan cuenta? Yo puedo seleccionar un rango, pero me conviene trabajarlo como tabla. Y me pregunto dónde quiero que se coloque esta tabla dinámica. ¿En una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente? Y ahí coloco dónde quiero que se coloque, se inserte. Yo quiero que se inserte en una nueva hoja de cálculo, así que coloco aceptar. ¿Ya? Vayamos hasta ahí. ¿Ya vieron cómo lo hice yo? Tratan de hacerlo ustedes con el Excel. ¿Qué son las instrucciones de la tabla dinámica? Utilizar esa planilla, convertir rango en tabla, cambiar el nombre de la tabla, seleccionar la tabla y después, hasta el número 6, tratan de hacerlo solito. Ya, pero mi pregunta es, no sé qué pretendemos con esta tabla dinámica, entonces no sé cómo ordenarla, no sé qué filtros poner, ni cómo, si las columnas, las filas. Ya, queda hasta el 6 donde dice crear la tabla y que quede vacía. Ahora le vamos a empezar a colocar cosas. Ah, perfecto, no, ya llegué ahí. Bueno, el 7 dice, escucha las instrucciones en sala.
Así que hasta el 7, No se apure porque todavía no le pongo ni el nombre. es que la Isidora seguramente lo fue haciendo junto conmigo, fue avanzando. Sí, es que hasta ahí se llega. Hasta ahí no va a llegar la dinámica. Ya tienes el 4. Boris, ¿pudiste insertar la tabla dinámica en una nueva hoja? Sí, estoy ahí en el mismo cuadro que está usted. Perfecto. José, ¿para qué? Imagino que sí. Sí. José, está complicado, José, con esta clase. En el martes le pegamos. Ya. ¿El cambio de nombre lo pudiste hacer clarita? No, pero sabes que yo estoy como recién enchufando, así que sigan nomás, yo me voy. Es que si vas quedando atrás aquí, vas a ir quedando atrás en lo otro. Porque estoy tratando de hacer recién cambiar de rango a tabla. Selecciona todas las celdas que están, control Q. Sí. Acuérdate, esa es la... Ah, sí, control Q. Les voy a dar un regalo. Les voy a dar una serie de hartos comandos para ver para qué sirven en Excel. Ah, buenísimo. Aceptar, ya. Cuando yo empecé a trabajar en Excel, no sé si se acuerdan, los mouse eran terribles, tenían una pelotita. Sí. Bueno, no, José, ¿tú te acuerdas? ¿Viste los mouse con pelotitas, José? Tú eres de joven. Sí, tuve. Bueno, había que sacar la pelotita, limpiarla para que tenga mejor... Bueno, pero sacar las pelusas. Claro, el mouse de mi casa siempre estaba malo, entonces me acostumbré mucho a usar los controles de acceso por medio de teclado. Y eso facilita harto. No tienes que estar yendo de nuevo al mouse, sino que al tiro control tanto. Ah, ya. Clarita, entonces, para pasar de rango a tabla, control Q y aceptar. Sí, eso lo hice. Después viene a cambiar el nombre de la tabla. Sí, te vas a diseño de tabla. Acuérdate que ahora tienes diseño de tabla, tienes esas herramientas. Sí, diseño, sí, ahí estoy. Y en la parte superior izquierda, ahí dice está la 1. Nombre de tabla, cámbiale. Tú lo puedes seleccionar y cambiar el nombre que tú quieras. Ya. A mí me pidió un guión antes del nombre. Ah, ya, no, el guión, el nombre no puede tener guión al principio, no puede tener espacios, ni parece que hay este tipo de símbolos, tampoco los acepta. Por ejemplo, si es que yo aquí le hubiese puesto un nombre con espacio entre medio, me da hasta... Compruebe. Comienza con una letra o un carácter. El nombre no tiene que tener espacio, ¿o sí? ¿Entre medio? Sí, no puede tener espacio. Ah, ya. Lo que yo hice ahora, escribí todo de corrido, pero lo que algunas personas hacen también es irle colocando el guión bajo entre medio de las palabras. Sí. Para que vaya quedando, no sé, recolección, guión bajo, residuos, guión bajo. Ya, perfecto. ¿Ya? Y lo otro que puede ser también, que dice aquí el error de Excel, es que a lo mejor está en conflicto con otro nombre existente, que ya le has puesto ese mismo nombre a otra tabla. ¿Ya? Entonces tendrías que cambiarlo. Ya le puse el nombre, después viene a seleccionar tabla en el cuadro de nombres. Sí. El cuadro de nombres está arriba de la letra A, de las columnas. Sí. Ahí me apareció residuos sólidos, que le puse yo, residuos sólidos. Selecciónalo. Ya. Y ahí te selecciona automáticamente toda la tabla. Vas a insertar, y lo primero que te aparece es tabla dinámica. Sí. Ya, pincho tabla dinámica. Sí, y te aparece ahora un cuadro de diálogo donde tienes que ir como respondiendo. Por defecto te entrega que la tabla dinámica te la va a crear en una nueva hoja. Pongámosle que eso está bien, nueva hoja, aceptar. Acepto. Entonces, Excel, si te das cuenta, abajo creó una nueva hoja. Sí. Y aparece un cuadrito que está vacío ahí. Sí. Ya.
los corro a ustedes, los muevo para allá y los muevo para acá. Ahí estoy. La hoja 1. Ya, a ver, los voy a dejar acá arriba mejor. Ya, entre las herramientas del Zoom y ustedes, como que me achican mi pantallita. Bien. Tenemos entonces nuestra hoja de Excel con las celdas y todo, y ahí se nos colocó como una tabla rara que está vacía, ¿verdad? Al lado derecho dice campos de tabla dinámica. Campos de tabla dinámica. En la primera lista están todos los nombres o los encabezados de las columnas de la tabla que seleccionaron, ¿verdad? Dice comuna, urbana rural, población, método de recolección, población atendida. Esta tabla me basé en una que me envió Boris, pero la modifiqué para el ejercicio, ¿ya? Puse método de recolección como, no sé, método A, B, C y D, como si fuera camiones, camioneta, helicóptero y barco, un bote, una lancha. No sé. Bien ahí, bien ahí. ¿Sí? Se Ya, recolecta, ¿viste? se recolecta, se llevan en bote de un barco hacia el continente, desde algunas islas. Ven, si no estoy tan perdida en lo que se debiera hacer. Ya. Entonces, pensemos ahora que tenemos la planilla que me entregó Boris está bastante analizada, ya estaba bastante categorizada, etc. Entonces, como que retrocedí un poco en la recolección de datos. Entonces, se supone que ahora mi tabla, la tabla con la que estamos trabajando, tenemos qué comuna, qué comuna estamos recolectando, después me va a decir, ¿es la zona urbana o la zona rural? Después, ¿cuál es la población de esa comuna? ¿Cuál es el método de recolección? ¿Y cuál fue la población atendida de esa comuna? ¿Ya? Eso es lo que tenemos y son las columnas que vamos a trabajar acá al lado en los campos de tabla dinámica. Más abajo, podemos subirlo un poquitito para verlos bien. Más abajo tenemos este cuadrante. Ya, ahora esa es la pregunta. ¿Qué colocamos en este cuadrante para que la tabla dinámica tenga coherencia? Pensemos primero en columnas y filas. Las filas van a ser, bueno, en las filas voy a colocar lo que quiero que se visualice como filas, como en la primera columna, ¿ya? Sí, por ejemplo, coloquemos comuna, ¿ya? Y en columnas coloquemos método de recolección. Y si se dan cuenta, pongámosle ahí. Si se dan cuenta, ya con las filas me colocó todas las comunas que, sin repetición, digamos, todas las comunas que hay en la tabla. Y en las columnas pedí que me colocara método de recolección. Entonces me va a colocar la A, B, C y D. Pero acá al medio no tengo nada todavía. ¿Dónde voy? A los valores. ¿Qué puedo colocar allí? Por ejemplo, la población atendida. Y ahí está. ¿Ya? ¿Qué voy a colocar en cada cosa? Depende de la información que quiero sacar de esta tabla dinámica. Eso es lo que me pasa a mí. Entiendo perfecto cómo funciona para crearla, pero encuentro demasiado difícil saber los campos donde se rellenan. Ya, sí, al final yo creo que es práctica, porque vas entendiendo, por ejemplo, la suma de población atendida. En este caso, está sumando toda la población atendida en Andacollo, ya sea urbana o rural. No está haciendo la diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, si simplemente yo saco método de recolección, lo saco de columna, lo dejo vacío, me cambia la tabla dinámica y me va a decir en la comuna
y toda la población atendida. No me la va a diferenciar claro, diferenciar por qué método fue utilizado. ¿Ya? Si yo lo vuelvo a colocar, me va a decir, me va a separar. Con el método A, Andacollo, fueron 473 población atendida. Con el método C, 10.008. Y un total de 10.481. Me lo segrega por método de recolección. Se entiende, ¿Ya? ahí se entiende con ese ejemplo. Ya, bacán. Ahí entonces yo puedo ir como jugando con con cuál de las columnas ir colocando acá. Si se dan cuenta, aquí donde dice etiquetas de fila hay una persiana. Entonces yo también podría filtrar, porque a lo mejor no me están pidiendo un informe de todas las comunas, me están pidiendo solamente de 3, por ejemplo. Entonces yo selecciono y voy a clicar en Corbalá, con Barbalá, La Serena y Río Hurtado, por decir una cosa. Y me cambia a solamente lo que me están pidiendo. ¿Ya? Tengo que siempre estar consciente de qué es lo que me piden, o qué es lo que necesito informar, o dónde hay mayor variaciones, o dónde hay que ponerle más ojo. Lo mismo pasa con las etiquetas de columna. También aparece la persiana. ¿Cómo hiciste eso del filtro, de que filtraste 3 comunas? Ya, pasa lo mismo en etiquetas de columna y en etiquetas de fila. Si te das cuenta, al término de la celda hay una persiana. No sé si se llama persiana, José. ¿Qué nombre tiene esa? Yo le digo persiana. Sí, un select le digo yo. Un select. Ya. Lo voy a incluir en mi vocabulario. Suena mejor que persiana. Ya, pero al final de la celda está esa persiana, que también le pueden llamar select, y aparecen todas las posibilidades y ustedes ven si las tienen todas seleccionadas o cliquean alguna para deseleccionar. Es que eso no encuentro cuando tú dices al final de la celda. ¿En cuál celda? Donde dice etiqueta de fila o etiqueta de columna. Acá estás en la tabla dinámica, ¿verdad? Sí, sí. Si quieres, mira mi Excel, porque aquí yo lo tengo pinchado. Ya. Filtro de etiquetas, ¿no? ¿Eso no? Sí, o sea, sí, en la filtro de etiquetas. Pero abajo están todas las comunas. Tú pinchas y están todas, y ahí ves cuáles quieres seleccionar. Ah, perfecto. Ya. Ya. Yo ahora voy a volver a seleccionarlas todas. Sí, tienes razón. Sí, ¿Ya? Bien. Y en columnas también. Pues yo, por ejemplo, ahora seleccioné, solamente quiero comparar la A y la C. El método camión y el método lancha. ¿Ya? Y ahí me dan los totales. ¿Cómo puso etiquetas de columna? Arriba es como puse las etiquetas. Ahí arriba, claro. Es que a mí me parece etiqueta de fila y selecciono todas las comunas. ¿Ya? Que aparezcan todas. ¿Ya? Pero después etiqueta de columna al lado no me aparece. Ya. A ver, mira en el campo de tablas dinámicas acá al lado, donde tiene los 4 cuadrantes. Dice filtros y al lado dice columnas. ¿Qué tienes ahí en columnas? No tengo nada. Lo que pasa es que he tratado de poner algo y no he tratado de poner método de recolección y no puedo. Arrástrala, pínchalo, arrástralo y llévalo hasta ese cuadrante. Método de recolección. Ah, ya. Entonces tengo que hacer todo eso, sí. Claro, porque mientras no tengas columnas, no tengas nada en columnas, obviamente no vas a tener nada que filtrar en columnas. Por eso no te aparecía etiquetas de columna. ¿Ahora sí? Sí. No me había dado cuenta que tenía que arrastrar. Pensaba que había que escribir, que aparecía ahí. Ya. No, lo vas arrastrando. Arriba te da todas las opciones que tienes para trabajar y las vas arrastrando a los cuadrantes. Okay. Bien. Entonces, tenemos aquí una idea que a lo mejor nos va a servir, por ejemplo, para
comparar cada una de los métodos de recolección por cada una de las comunas. Si se dan cuenta, abajo están los totales de manera automática, toda la población atendida con el método A, B, C, D, y en la esquina, la celda de la esquina va a ser el total general, total final. ¿Ya? Sigamos cambiando, veamos otra forma de usar esta tabla dinámica. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, en filas sigo manteniendo comuna? Bueno, es lo que hicimos recién, ¿verdad? Sacamos método de recolección y la sumatoria tenemos la población atendida solita. Sí. Pero ahora coloquemos en fila. En filas, coloquemos urbana, rural. Debajo de comuna, insertemos este nuevo filtro. ¿Ya? ¿Se cayó Isidora o no? ¿Estás por ahí, Isidora? Entrando, Isidora. Ya, entrando, me dice ahora. O sea, parece que hoy día ha sido medio... Sí, tocan el timbre a cada rato. Se cambió de computador de nuevo. Sí, ahora va a decir... Pepito. Hola. Como yo no los veo a todos, como no me di cuenta en qué minutos saliste, Isidora. No sé si... ¿Ya estabas haciendo la tabla, sí? Sí, sí. Lo que pasa es que se cortó la luz en mi casa. O sea, estoy como en esta clase. No sé qué pasa. Ya, ahora sí. Ojalá no se corte acá para que quede grabada y la puedan revisar. No, tranquila, si estoy en Santiago, así que está bien. Ah, ¿fuiste a votar? Sí, vine a votar, así que aquí estoy. Ya, me imaginé. Ya. Entonces lo que acabamos de hacer es agregar un nuevo registro, una nueva variante o característica. Sí. Para las filas teníamos solamente comuna y agregamos urbana rural, que es una nueva categoría de comuna. Y si se dan cuenta, acá lo que nos está mostrando ahora entonces va a ser por cada comuna, nos va a dar el total, 10.481, pero nos va a diferenciar cuánto es rural y cuánto es urbano. ¿Ya? Cuánto es rural y cuánto es urbano, pero por cada columna, o sea, por cada comuna. Quiero que hagan... ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Sí, no, está bien. Ya. Hagamos un pequeño cambio para que vean la diferencia, porque va a depender de cuál es la información que necesiten. Vamos a cambiar el orden en comuna y urbano-rural. Comuna la vamos a poner debajo de urbana-rural. A ver qué les queda. ¿Pestañó mi luz? Ah, no. Ni me diga ahí. Mira que queda bonito. ¿Lo hiciste, Clarita? Sí. Boris, ¿lo pudiste hacer? A ver. Cambiar el orden en las filas. En este minuto tengo comunas en la parte superior, pero ahora queremos poner comunas debajo de urbana. Yo lo hice, pero quiero ver cómo les queda, si está bien hecho. Ya, lo voy a cambiar ahí y ¡tarán! Ya. Ah, sí, me quedó Va a igual. quedar según el orden que yo les vaya poniendo en este cuadrante. Va a dar, va a ir filtrando por la categoría que yo vaya colocando en la parte superior. Entonces, en urbana rural, o sea, en la primera categoría va a ser si es que es urbano o si es que es rural. ¿Ya? Y ahí están, entonces, y adentro están todas las comunas. Y me va a dar cuál es el total rural y cuál es el total por cada comuna, pero siempre rural. Si se dan cuenta aquí, si yo selecciono todos los datos de las comunas y yo miro acá abajo en la suma,
me tiene que dar la misma suma, el mismo total de rural, 124.315,84 centésimos. A ver, es que inventé números, entonces algunos me quedaron con decimales, pero... Ya. Perfecto, se dan cuenta entonces, ese pequeño cambio me cambia toda la tabla y me va a servir para una cosa u otra. Las dos tablas están buenas. ¿Qué es lo que debo decidir? ¿Cómo usarlas para lo que yo estoy buscando? ¿Qué otro cambio le vamos a ir haciendo? Tal vez. Carolina. O para lo que quiera explicarse o que sea más fácil de leer. Porque, Claro. por ejemplo, para cualquier persona ir a rural, diría, la comuna de Andacollo es rural, o Canela es rural, o Conbarbará es rural, o La Serena es rural. No. Dependiendo de lo del nivel y lo que la persona quiera buscar. Pero ese cuadro así lleva un poco a pensar de que la comuna en realidad es rural. En cambio, el otro nos dice que dentro de una misma comuna hay ruralidad y hay urbanismo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro. En el sentido, por ejemplo, para mí, para que una persona entienda lo que ocurre en una comuna, para mí es más fácil que diga urbano y rural. Claro. ¿Cuánto es la población que está ubicada en cada uno de los sectores? Pero te das cuenta que va a depender de qué es lo que quieres informar y a qué información quieres llegar, definitiva. Puede que esto así te desoriente más y te enrede más la tabla. Pero a lo mejor, como tú dices, desagregar información, categorizarla más, te va a ayudar también a tener más visión de lo que está pasando. Claro. Veamos algo. Voy a sacar... ¿Cómo lo hiciste para sumar cuando marcaste todo el rango de la población rural? Y yo estoy tratando de hacer lo mismo, pero no logro que me dé el valor para comprobar. Abajo. A lo mejor no lo tienes activado. Mira, abajo, donde está el zoom, ya. te dan la suma. Hay una línea abajo. Sí, ahí la vi, sí. Ahí te da suma, recuento. O sea, recuento. Si tú 15 recuento. Si tú presionas con el botón derecho del mouse en esa misma línea, te da la opción de agregar más cosas, el máximo y el mínimo. Ya. El promedio. Lo que tú necesites como tener a mano. Perfecto. Te queda así en el... Claro, entonces tú seleccionabas todo y te da la suma total. Sí. Ahí está. Gracias. Veamos. Eso. Sigamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer con esta información que tenemos de la tabla original y cómo más podemos trabajar la tabla dinámica? Por ejemplo, si yo me paro aquí en el cuadrante de valores donde dice suma de población atendida, yo me paro y pincho con el botón izquierdo, me va a aparecer un cuadro de diálogos. Y la última opción dice configuración de campo de valor. Configuración de campo de valor. ¿Ya? Y le va a abrir una nueva ventanita. Excel es experto en pop-up, así en ventanitas emergentes. Y si se dan cuenta, allí le va a dar la opción de que sea una suma, de que sea un recuento, de que sea un promedio, te puede entregar un máximo, un mínimo, una multiplicación o producto, contar números, desviación, etc. Por ejemplo, yo puedo colocar, no sé, mínimo, contar números, aceptar. En este caso, obviamente, si lo cambio, me va a dar los números un poco fomes, ¿ya? Porque solamente tengo un
un registro que dice Andacollo rural. ¿Ya? Pero si yo tuviera, por ejemplo, la tabulación inicial, la tabulación donde que estoy levantando cuando estoy recolectando el residuo, voy a estar colocando en mi planilla Excel Andacollo rural, 5 personas. Después sigo recolectando al rato Andacollo rural, 18 personas. Andacollo rural, etc. Y me va a dar el recuento de las personas atendidas. Un recuento, ¿ya? ¿Cuántas veces atendí gente, digamos? Esta opción va a ser interesante, depende de cómo está configurado los datos. Si, por ejemplo, pongo promedio, me cambia. La misma columna, Excel me va a entregar un promedio, por ejemplo, aquí, de la zona rural y urbana, ¿ya? Y Andacollo va a ser un promedio de la zona rural y urbana. En promedio, se atendieron a 5.240 personas, tanto rural o urbana, ¿ya? Eso es algo para que lo tengan en consideración. En el cuadrante de valores pueden cambiar, no solamente usar suma, a eso me refiero. Por defecto viene la suma, pero pueden ir cambiando hacia abajo. Pero si volvemos a la suma, ahí mismo en ese cuadrito, se van a dar cuenta que acá al lado dice resumir valores por, y al lado dice mostrar valores como. Estamos en el Excel, en los campos de la tabla dinámica, en las herramientas de la tabla. Pinché con el botón izquierdo las sumatorias acá de los valores, pero ahora yo quiero mostrar valores como. La misma suma, volví ahora a la suma, volví a la suma, pero acá al lado donde dice mostrar valores como, voy a cambiar. Mostrar valores como. Si se dan cuenta, aquí me dice mostrar valores como sin cálculo, sin ningún cálculo. Pero yo le quiero hacer algún cálculo. Por ejemplo, porcentaje del total de filas principales. Miren lo que me va a entregar. El 1,45 es el porcentaje de Andacollo con respecto al total de las comunas. Si se dan cuenta, aquí el total general me lanza un 100%. Entonces, cada comuna me va a decir el porcentaje atendido con respecto al total de las comunas. Y a la vez, en la parte rural y urbana, me va a salir un porcentaje con respecto a Andacollo. Por ejemplo, a la comuna, digamos. En Andacollo, la zona urbana se atendió en un 95,49% y el resto de Andacollo, lo rural, 4,51%. ¿Ya? ¿Vieron cómo hice ese cambio de suma a porcentaje? Sí, perfecto y demasiado útil. Ay, me habló Ghost. Clarita, Boris, ¿lo vieron? ¿Lo pueden? Eso, Gasparín. ¿Lo pudieron cambiar de suma a porcentaje? Lo voy a tratar de hacer, que estaba mirando lo que tú estabas haciendo. Ya, Deja sí, entrar a mi- eso. Mostrar valores como porcentaje general, porcentaje columna, Sí. porcentaje fila. General. Yo le puse, también coloca el porcentaje general para que veas lo que te aparece. Yo ahora lo cambié al último, Ya. al porcentaje total de filas principales. Pero eso es para que vayan conociendo también. Ahora no podemos hacer un ejercicio por cada uno, pero... Ya, ahí lo tengo porcentaje por filas principales.
¿Ya? ¿Lo pudieron? Porcentaje del total. Estábamos Tú volviste a cambiar el orden, ¿no es cierto? Volviste a hacer las filas al revés, comuna. Comuna y abajo urbano rural. Ya. Eso tengo que hacer primero. ¿Y pusiste mínimo población atendida o población atendida? No, suma. En Suma. resumir valores, lo dejé con suma. Suma, Y al lado ya. donde dice mostrar valores como, le cambié. Donde dice sin cálculo, le puse el último de abajo. Porcentaje del total de filas principales. O sea, las filas principales, que en este caso serían las columnas, porque es la fila que coloqué al inicio, en la parte superior. Esos datos me va a dar el porcentaje del total. Todavía no te sigo, no te sigo. Estoy hasta que saqué la suma. ¿Y ¿Ya? después dónde hago para llegar a los porcentajes? Mira, dice resumir valores por, y al ladito hay otra carpetita donde dice mostrar valores como. Estás en suma y apretaste con el la derecho. suma. Sí, Me tengo que parar arriba de suma. te paras arriba de suma con el Con el derecho. izquierdo, perdón, con el izquierdo, y dice, la última opción dice configuración de campos de valor. Sí. Ya, lo cliqueas, Mm. y donde dice Y- resumir valores por, asegúrate que diga suma. O mira, Resumen valores por... Y, no veo en la suma. en azulito debería estar seleccionada la suma, ¿verdad? Sí, a ver, no me cacho. Mira mi Excel, mira mi pantalla para que veas cómo debiera estar. Ya. Aquí, resumir valores por, y dice suma. Yo podría pinchar cualquiera, pero me aseguro que diga suma. Mm. Y luego, acá al lado, mira, está resumir ahí. valores por, mostrar valores como. Mostrar valores como. Ya. Ya. Allí, a ti debería decir sin cálculo. Pero si lo cliqueas, puedes optar a cálculos de porcentaje. Por ejemplo, porcentaje del total de filas principales. No me sale la cosa esa. No me sale. Ya, no me sale configurar. Algo estoy haciendo mal. Sí, vuelve atrás y vuelve a hacerlo, pero estabas cerca porque ya estabas en la suma, ¿verdad? Sí, estoy en la suma, estoy en el recuadro donde dice configuración de campo de valor. Ya. Me aparece nombre personalizado, bueno, el suma de población atendida. Después me dice resumir valores por, Y ahí al ladito dice, mostrar valores como. pincha ese. Ya. Después Y dice ahora, sin cálculo. sin cálculo, ¿ya? Ya pincha sin cálculo y te da opciones Sí. hacia abajo. Elige la última. Sí. Y aceptar. Y la última es índice. Ah, perdón, la última que aparece, que es el porcentaje del total de filas principales. Es como el quinto. 1, 2, 3, 4, 5, sexto. Porcentaje del total De filas principales. y las principales. Ya. Ahora aceptar. Sí. Ahí ¿Sí? me dio. Ya. Sí. Ya. Si te das cuenta, esto
simplemente es otra forma de mostrar los mismos datos, lo estamos mostrando de otra manera, pero que esta me entrega otra información. Andacollo es el mismo dato que está recogiendo de la tabla original, pero en vez de mostrármelo como cantidades, me lo está mostrando como porcentajes del total. ¿Ya? Entonces, Andacollo es 1,45% del total, que está acá abajo, que es el 100%. ¿Ya? Super. Ya. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido identificando qué colocar en cada uno de los cuadrantes. Nos falta el cuadrante de filtros. Por ejemplo, si a esto mismo yo le puedo colocar método de recolección, yo lo puedo arrastrar a filtros. Método de recolección, lo arrastro a filtros. Filtro, en el cuadrante filtros no le habíamos colocado nada todavía. Entonces ahora coloquémosle método de recolección. Y si se dan cuenta, en la fila 1 se agregó el filtro de método de recolección. En este momento están todas, dice todas, pero yo al ladito con la persiana o el select, ¿Sí? yo puedo seleccionar cuál es el método que quiero analizar, por ejemplo, la lancha. Ya, pongamos que la lancha es la última. Quiero analizar método lancha. Y ahí está. ¿Ya? Es una forma también de ir filtrando y acotando la tabla a lo que realmente yo quiero observar. Súper práctico esto cuando uno quiere sacar un dato para hacer un informe. Claro. Quiere describir algo, algún criterio, alguna característica y acá te lo da el tiro. Claro, la otra opción es ponerte a sacar los datos, los porcentajes de cada uno, de sumar dentro de la planilla original, buscar todos los que dicen Andacollo, o a lo mejor filtrar. O sea, esto mismo lo puedes hacer de otra forma, pero Excel te lo resume, te lo hace fácil con la tabla dinámica. La tabla dinámica... ¿Cómo? Esa última parte, yo bajé método de recolección a filtro. ¿Sí? Arriba en la tabla me apareció método de recolección, me dice todas. Ya. Y al final de todas está la persiana, el select. Sí. Ya. Ah, no, pero y me aparece, dice buscar todas A, B, C, D, seleccionar varios elementos, dice aceptar. Ya, selecciona varios elementos, coloca ahí seleccionar varios elementos. Ya, y ahí pincha los que tú quieras, o el D y el C, o solamente el D, bueno. El B y el C, ya. Quedó el A y el D. ¿Ya? Y ahí me dio 0,08. ¿Cuál hiciste? ¿A y D? A y D, dice. Ya. Sí. 0,08. O sea, el 100% rural. ¿Ya? En Andacollo, por ejemplo, en urbano no se usó ni A ni D. El 100% que se usó fue uno de los que tú seleccionaste. ¿Ya? Entonces, esto es el cuadrante de filtros, sirve para eso, si que quieres enfocarte en una de las categorías, yo las puedo filtrar acá. Y si no, las coloco todas. Análisis de todas. ¿Qué otra cosa puedo hacer acá? Por ejemplo, ahí mismo donde estábamos en el cuadrante de sumatoria, configuración de campo, yo pincho con el botón izquierdo sobre suma de población, en configuración de campo de valor, abajo me dice formato de número. Formato de número. Y en este caso dice general, pero yo puedo poner porcentaje y quiero que me lo entregue con un decimal.
¿Ya? Puede que la tabla original, por ejemplo, si que hay un porcentaje, el porcentaje esté con 3 decimales, ya, pero yo ahora aquí en la tabla dinámica la quiero con 1. Entonces yo acá puedo hacer el cambio específico aquí en la tabla. ¿Ya? Bien. Es simpático ir jugando con esto cuando ya uno empieza como a agarrarle, y empiezo a pinchar y seguir haciendo como algunos cambios. Dar formato, bueno, también dar formato de tabla también es otra cosa que te pueden hacer aquí. Por defecto aparece así, con líneas y con los encabezados celestes. Pero tengo diseño, arriba me va a aparecer la herramienta diseño y yo puedo cambiar el diseño que yo quiero. Ponerle así. Ah, sí, sí. Lo ocupo. Sí, porque va a depender, o sea, como yo les he dicho, pues que cuando uno entrega un informe, uno tiene que ser entendible. Por ejemplo, las letras blancas no me sirven con un fondo celeste. Yo generalmente trato de ocupar colores porque ayuda a distinguir y depende de la organización o la empresa donde estoy trabajando, uso los colores institucionales. Los colores, claro, la jefatura en un momento determinado. Colores corporativos o los que está diciendo la jefatura. Por ejemplo, en este caso, hacerlo con un gris oscuro, gris claro y blanco, está bien, ya. Pero si voy a hacer un gráfico, lo de que veíamos el otro día, un gráfico y que sean estos colores, no sé cuál es el gris, o si alguien lo imprimió, se ven todos del mismo color, todo se ve. Ya, entonces tengo que tener cuidado con eso. Bien. Ha pasado otra hora. Tengo ahora una acotación. O sea, ¿qué otra cosa puedo hacer aquí con el... ¿Qué más puedo hacer con mi tabla dinámica? Dentro de los campos con los que yo puedo trabajar, en este momento, si se dan cuenta, estoy usando comuna, método de recolección, población atendida y abajo urbana rural. Pero no estoy haciendo nada con población. Sí tengo aquí la suma, en la sumatoria, en los valores, la suma de la población atendida. Estoy usando esto. Pero a lo mejor mi pregunta es, esta población atendida, ¿qué porcentaje es del total? ¿Ya? Aquí hicimos todo un análisis de la población atendida, cuál fue atendida por cuál método de recolección, si era urbana o rural, etc. Tenemos todas estas formas de configurar estos cuadrantes para que me entregue esta información. Entonces, yo digo, pero ¿cuál entonces es el porcentaje? ¿Cómo se llama? Les voy a mostrar 3 formas de calcular el porcentaje de la población atendida con respecto a la población total. 3 formas. Y se van a dar cuenta que la tercera es la más práctica, digamos. Primera forma para calcular el porcentaje es precisamente colocando acá, utilizar el campo población y utilizarla como una nueva suma. ¿Ya? Entonces ahora voy a tener las comunas por un lado, después voy a tener la población total atendida y después la población total de esa comuna. Si yo tengo la población atendida y la población total, yo digo, fácil. Lo que hago ahora es dividir la población atendida por la población total y la calculo y la considero, la formateo como
porcentaje. Entonces coloco es igual población atendida dividido población total. Coloco intro, me da 0,949022. Perfecto. Ese es mi porcentaje que si yo lo cambio, cambio el formato, me va a dar 95%. Y si quiero colocarle un decimal, ahí está. ¿Ya? Es una opción. Está bueno. Pero ¿qué pasa si yo arrastro esta? Lo que está haciendo es, me deja estático los datos que yo estoy usando arriba. Por lo tanto, no me estira hacia abajo, no me desborda de manera conveniente lo que yo quiero hacer. ¿Y por qué? Si ustedes se dan cuenta acá arriba, en comuna, por ejemplo, en el numerador que coloqué de la fórmula, me coloca entre comillas Andacollo. Y eso es como que me estabiliza, me fija. Fija. Claro, queda fijado Andacollo. Entonces, al estirarlo hacia abajo, va a seguir haciendo Andacollo. ¿Qué posibilidad tengo yo? ¿Qué puedo hacer? Es cambiar Andacollo por A4 en este caso. A4. Y acá al final, en el denominador, también tenía esto mismo. Cambio Andacollo con comillas y todo. Comilla, Andacollo, comilla. Uy, que me chalé en HGG. Cambio con A4. Mayúscula, minúscula, lo mismo. ¿Ya? Si aprieto intro, ahí me doy cuenta que, bueno, me da el mismo resultado. Y si presiono hacia abajo, ahora sí me cambia. ¿Ya? Este es el primer método. Para poder conocer este porcentaje, incluí dentro de las columnas la población y yo pude hacer una operación fuera de la tabla dinámica. Si se dan cuenta, yo aquí no estoy en la tabla dinámica. Aquí sí. Aquí no. ¿Ya? Estoy haciendo una operación. Pero para que esta operación sea válida, tuve que hacerle un cambio, pero lo podemos hacer. Ahora, estar haciendo ese tipo de cambios, interviniendo funciones, nos podría provocar algún error. ¿Ya? Así que vamos a una segunda opción para poder hacer el cálculo aquí, tenerlo en la tabla dinámica. La segunda opción, voy a borrar esto, es que en la tabla original yo coloque una nueva columna que se va a llamar, no sé, cobertura atendida en porcentaje. Coloque intro y ahí se me creó una nueva columna. ¿Ya? Entonces ahora dentro de esta tabla, que es la tabla original, yo hago el cálculo. Población atendida, que está aquí en la columna E, dividido población total, que está en la columna C. ¿Ya? Si aprieto intro, entonces me va a salir todos los cálculos hacia abajo. ¿Se acuerdan que ese también era un beneficio de la tabla? Asume que la misma función de arriba la vas a seguir usando para abajo. Y los voy a cambiar a porcentaje. Ya, perfecto. Entonces, ahora mi tabla original cambió, le agregué una columna. Si es que voy a la hoja 1 donde tengo mi tabla dinámica, pincho la tabla dinámica, no me aparece dentro de mis campos de la tabla, no me aparece todavía el porcentaje. Tengo que actualizarla. Me paro sobre la tabla para actualizar. ¿Ya? Me paro sobre la tabla, botón derecho, va a decir actualizar. 1, 2, 3, 4. El cuarto, actualizar. Al actualizar, ahí dice, cobertura atendida.
¿Ya? Y a lo mejor no necesito saber la población, pero sí la cobertura atendida, la coloco aquí. Cobertura atendida. ¿Ya? Vamos a cambiarle el... Oh, el derecho. Vamos a cambiar... Andacollo. Ah, ya me acordé. ¿Qué es lo que pasa aquí? Miren, si yo coloco población urbana rural debajo de comunas, voy a cambiarle el formato, porcentaje. Oh, ¿qué está pasando? Ya. Entonces, el 100% en Andacollo, el 100% de la población atendida, o el 100% de la población urbana fue atendida. En la parte rural, el 46% fue atendido. ¿Ya? Pero también esto me puede inducir a error porque me dice que el total de Andacollo fue el 146%. ¿Ya? Esta es una segunda opción. Es creando en la tabla original una columna que sea el porcentaje de cobertura. Pero les voy a mostrar una tercera opción. Voy a sacar este que acabo de colocar. No sé, ¿alguien lo está haciendo como para esperarlo? No, ¿O lo yo están te mirando? estoy mirando a ti. Ya. Estoy esperando el tercer método. Yo Ya. también estoy esperando a ver cuál El es tercer mejor. método, bueno, si se dan cuenta acá arriba, análisis de tabla dinámica. ¿Ya? Yo pincho análisis de tabla dinámica y me voy un poquitito a la derecha, bajo y un poco a la derecha dice cálculos. Si pincho cálculos, me va a dar, bueno, en este momento tengo la opción campos, elementos y conjuntos. ¿Ya? Pincho el primero, campo calculado. ¿Ya? Sigo nomás, porque si están mirando yo sigo y después lo podemos hacer. Yo a este nuevo campo calculado le puedo colocar el nombre, entonces ahí le puedo colocar cobertura. Voy a poner cobertura. Ahí, no, así no era. Porcentaje. Voy a cerrar mi... Cobertura, porcentaje. Y le voy a pedir que en ese campo de cobertura porcentaje me entregue una fórmula. Y la fórmula va a ser población atendida dividido la población total. Aceptar. Y ahí me da. Ahí me la entrega. ¿Por qué me entrega 0 y 1? Porque está formateada como Número. Como numerito. Otro número, porcentaje. Dámosle un... Ahí está. ¿Ya? Ahí está entonces la tercera fórmula, que es creando que el propio Excel te haga la fórmula y te va a crear esa columna dentro de la tabla dinámica donde va a hacer la operación que tú necesitas. Va a buscar el dato de la población atendido con su equivalente en población total desde la tabla original. Y te va a arrojar aquí, entonces, la cobertura total. ¿Ya? Si quieren, vayan a su Excel, vayan haciéndolo. Yo lo escribí en el... a ver, creo una tabla...
Ah, ya. El 8 es al final, es una de las últimas actividades que hicimos previa a esto. ¿Ya? Ahí vean hasta dónde avanzan. Vayan preguntándome cómo lo van a hacer. A ver, yo lo puse en urbana rural. Yo tengo igual la tabla que usted. Ya, Andacollo, o sea, las comunas y después rural, urbana, urbana, rural. Ya. Sí. Y ustedes no ven cómo yo los he movido, pero los he movido por toda mi pantalla. Ya. Sí, en filas tengo comunas y urbana rural. Después en los valores suma de población, o sea, la población atendida. Y en filtros, bueno, tengo método de recolección. Para el caso no hemos usado este filtro, pero también nos puede servir. Podemos ver la cobertura por filtro, o sea, por métodos de recolección. Y van arriba a donde dice análisis de tabla dinámica. Sí, a mí en mi caso, ¿Ya? en esa opción no me aparece el botón cálculo, me aparece campos, elementos y conjuntos en la sección cálculos. A ver, cálculos. Campo, elemento y conjuntos. Sí, ahí Exacto. ese pinchas. Sí, es que a mí me sale el botón campo, elemento y conjuntos, pero solo. Ahí yo hago clic y hago la fase que tú... Sí. El proceso que tú hiciste. Sí, campo calculado no te aparece. Sí, me aparece. Eso sí. Ya. Solo que el botón es distinto nomás, el que me aparece. Ya. Estoy en análisis de tabla dinámica. Aquí, ¿a dónde tengo que entrar ahora? Ahora, cálculos. Está un poquito hacia la derecha. Ah, ya. Ahí está cálculo. Cálculo, pínchalo. Sí, lo pinché. Campos, elementos. Al menos a mí me aparece una sola función activa. Ahí tengo campo calculado, orden, resolución y crear lista de fórmulas. Ya, el primero, campo calculado. Lo que estás queriendo hacer es crear un nuevo campo que lo calcule automáticamente Excel. ¿Ya? Claro. Entonces, donde dice nombre. Claro, el nombre yo le puse cobertura en porcentaje. Ustedes vean cómo le van a llamar al campo. En el caso de que yo, el procedimiento que hiciste recién, ¿Ya? de establecer el nombre de la nueva columna y la fórmula en cálculos, ¿qué pasa si yo lo quiero modificar en la fórmula? ¿Tengo que borrar de nuevo y hacerla de nuevo o puedo modificar la que ya está? Puedes modificarla o crear una nueva, pero después en la sumatoria de valores sacas las que no quieres. Ya. Porque te van a ir apareciendo abajo en ese cuadrante, en la sumatoria de valores. Perfecto. Y, claro, eso. Estoy totalmente perdida. Y en la fórmula coloco igual. La fórmula viene siendo la población, es igual población atendida dividido población. ¿Dónde estás, Clarita? La Serena. Qué lindo, Serena. Mi capacidad de concentración en este minuto ha sido bien baja. Tranquila. Tranquila, al menos con el curso que no sea esta una carga más. No, pero me cuesta concentrarme. Lo que pasa es que así, entre comillas, la mamá de mi cuñada va viajando en este minuto a Santiago en una ambulancia. Por eso me demoré me demoré porque acá en Serena no hay camas. No, si no hay. Entonces ella está malita y se la tuvo que llevar a Santiago en ambulancia. Me está toda viajando. Entonces mi capacidad de concentración no está muy buena hoy día.
Sí, yo por eso te digo, o sea, que este curso no sea lo que te dé más No. carga. No, sí, eso nomás, por eso me encanta el curso, me ha encantado, pero mi capacidad de concentración y las instrucciones requieren harta concentración. Sí, sí. Ya, En todo depende. caso, yo, si quieren, yo siempre lo hago, digamos, cada vez que hago relatorías, dejo mi WhatsApp o tienen todavía mi correo, si de repente necesitan, ayúdame en esto, o cómo se hacía, o si lo quiero hacer de otra manera, ¿qué otra manera hay? Yo estoy abierta para cualquier duda posterior, ¿ya? Muchas En todo caso, gracias. ahora lo bueno de ahora es que queda la plataforma abierta para ustedes. No sé cuánto tiempo, pero un buen tiempo después de cerrado el curso. Nos queda una clase más, ¿no es cierto? Sí, y en esa El clase, miércoles. la clase del miércoles, sí vamos a ver lo que la ONU pide para la entrega de informes, como cuáles son los requerimientos y la prueba, Ya. una prueba final. No, De no quiero. nuevo, Sí, podría, una pruebita. A ver, yo no sé si son tiktokeros, pero me acordé de las mentiras de un emprendedor. Estas son las mentiras de un profesor. No, sí, no, sí, va a ser Facilita. fácil, va a ser facilita. Ah. Es toda alternativa. Y son como 10 preguntas nomás. Sí. Clarita, mira, así que tú ya, vas a análisis de tabla dinámica, arriba en las herramientas, en la barra de herramientas, vas a tener la opción de cálculos, que está hacia la derecha. Dice cálculos. primero tengo que encontrar la barra de Herramientas, arriba donde dice archivo, herramientas. inicio, insertar, ¿Sí? vista, ayuda, análisis de tabla dinámica. ¿Ya? Y si te mueves hacia abajo y un poco hacia la derecha, cálculos. Pero es que no me aparece, tengo datos, revisar, Ya. vista, ayuda, Párate y arriba hasta de la ahí. tabla dinámica. Ya, Ese faltó. Párate arriba de la tabla dinámica y te va a aparecer arriba análisis de tabla dinámica. ¿Sí? ¿O no? herramientas de tabla puede ser, ¿no? No, análisis tabla dinámica, dice. Hacia tu derecha arriba en la barra de herramientas. Pero estás ahí, por ejemplo, archivo, inicio, insertar, disposición de página. Después dice revisar, Sí, vista, ayuda, análisis de ya, tabla dinámica. estoy en ayuda, diseño, y después, ahí llego. No, te Pero falta un nivel. tienes que pararte sobre la tabla dinámica, no una celda afuera. Estoy Pararte, parada, sí, estoy parada en la tabla dinámica. Estoy parada en la tabla dinámica, me parece diseño. ¿Entro a diseño? No. no, No, es antes de diseño, Ah, se agrega esa herramienta cuando tú colocas, te paras en la tabla dinámica. entonces esa es la que no me aparece. No me aparece. Veo revisar, vista, ayuda, diseño. Y en la parte, en la planilla, en la parte derecha, te aparecen las herramientas como campos de tabla dinámica, donde estos cuadrantes. ¿Lo estás viendo ahora, los cuadrantes y todo eso? No. Ya, entonces no estás parada sobre la tabla dinámica. Perdón, lo estoy haciendo demorar. No, no te preocupes, pero estás en la hoja 1, ¿verdad? En la hoja 1. Estaba en la hoja, recién estaba en la tabla, la hoja que se llamaba tabla dinámica, Ya, ¿no? no, en la hoja Ok, 1, en la hoja 1, ¿ya? En ya, la hoja 1. ahí agregamos la tabla dinámica. Y te paras en la tabla dinámica y arriba va a decir análisis de tabla dinámica.
¿Y te aparecen al Tengo- lado los cuadrantes? ¿Cuáles cuadrantes? Ahí donde al colocamos lado, los sí. filtros. Sí, Ya, ahí estoy, sí. ya. Entonces arriba debiera aparecerte, después de ayuda, análisis de tabla dinámica, antes de diseño. Ya, ahí apareció análisis, ¿sí? Ya, pínchalo. Y si bajas y te mueves un poquito a la derecha, va a decir cálculos. Si te bajas del análisis, va a decir cambiar origen de datos, después dice acciones y después dice cálculos. ¿Cómo te decía a ti, José? No. A mí me dice, si yo entro al análisis, ¿Ya? me sale, análisis, me sale ¿Qué dice campo debajito de análisis? activo, insertar segmentación de datos, Ya, insertar sigue. escala de tiempo, Ya, más a la... actualizar, Ya, cambiar origen de datos, ya, acciones, ya, campos, y abajito dice cálculos. ya, ¿Ahí? ese. Sí, Ujú. ese. Ya. Oh, ya. Y entro ahí. Ahí entras. Arriba debiera decir insertar campo calculado. Es que cuando trato de entrar a cálculos tampoco me desprende ninguna pantalla, nada. Cálculo, campo calculado. Y No me, debiera no me abrir... aparece, no me aparecen pantallas, como que puede ser que la versión del Excel no, Y le sale como campos, elementos y conjuntos no, al botón, no, tampoco. no me sale nada. O sea, yo pincho la palabra que dice cálculo y no desprende nada, ninguna cajita, ninguna cosita. Debe ser mi Excel o mi ¿Y computador. Boris, a ti te salió? Sí, yo estoy esperando cómo transformar esos números a porcentaje. Ah, ya. No, Pero te no me salió desprende. easy. Sí, a mí también me salió. Ya, Isidora. Tengo una easy en mi registro. Por eso. No, me dicen Isi, así que estamos bien. Ya, bacán. También te salió. No. Ya, veámoslo, Clarita, porque puede ser o que estés pinchando mal o que, como tú dices, a lo mejor la versión del Excel no tenga esta opción. No me acuerdo Eso- para atrás. Mm. ¿Ya? Sí, porque Veámoslo, hasta ahí no me porque llego, ya. ya, Voy a seguir viendo lo que tú estás haciéndolo en tu Ya. computador. perfecto. Para los que les apareció, el dato les apareció como números, Ujú. pueden ir allí en el cuadrante donde dice valores, usar el campo de cobertura porcentaje, con el botón derecho, va a decir configuración de campo de valor, Pero y tengo que ir en la parte inferior izquierda dice formato de número. Sí, tengo formato número, porcentaje, a ver. Aceptar y aceptar 2 veces. Mira, Carolina, de hecho, la pantalla que tú tienes no ¿Ya? es nada que ver con la que yo estaba mirando recién. O sea, a mí me parece solo la palabra análisis, y a ti te parece análisis de esta tabla dinámica, y esas cajitas que tienes abajo, ¿Ya? no las tengo, donde dice tú tienes cálculo, ahí yo no tengo esas. Tengo una palabrita abajo que decía cálculo, pero no se desprendía nada. ¿Será, Es otro, será es la otro versión? formato. ¿Será la versión de Excel? No sé. José, ¿qué puede ser? Tiene la misma versión mía, es la que instaló, ¿sabes? Sí, por la que le instalé esa vez. A mí me sale como el botón, está la sección cálculos al lado de acciones y me sale el botón ahí, campos, elementos y conjuntos. Yo le hago clic y me dice campo calculado, orden de resolución, crear listas de fórmulas. No lo pude hacer porque no encontré por dónde entrar.
Acá, ¿estás viendo mi pantalla, Boris? Sí, ahora sí. Ya. Acá José. abajo, en la esquina inferior derecha, ¿Ya? donde dice cobertura porcentaje, yo lo Ujú. pincho con el derecho y me Ya, aparece configuración de campo valor, que es el último. ya. Ah, ya, perfecto. Al pincharlo me dice formato de número acá abajito. Ok. ¿Ya? Cancelo y ahí voy a porcentaje. Ya. Gracias. Porcentaje y después aceptar y aceptar para que se transforme en porcentaje. Bien. Bueno, no sé cuál dice José que tiene clarita, ¿cuál versión? 365. Qué raro, porque igual tú y yo tenemos distintos. Y yo igual tengo 365. Bueno, ¿habrán versiones distintas? Ah, sí, Sí. pues es que el 365 se va actualizando. Así es. Pueden haber versiones distintas de 365. Ya. Pero José, tú entras, le dice análisis, dice actualización, cambio de origen de datos, acciones, ahí. Sí, yo lo ¿Dónde que está hago, claro, lo que yo hago es hacer clic en cualquier lado de la tabla y arriba me dice análisis de tabla dinámica. Me aparece en el menú, al lado de ayuda. Y una vez que hago clic en análisis de tabla dinámica, sale un menú nuevo arriba y me aparece el botón campos, elementos y conjuntos en la sección cálculos. Ahí yo hago clic y me aparece campo calculado. Yo hago clic en campo calculado y me dice insertar campo calculado, lo mismo que estaban haciendo recién. Ya. Pero no, a mí no me pareció ese mensaje, pinché la tabla y tú dices, pinchaste en analizar. Ahí. Análisis de tabla dinámica. Análisis de tabla dinámica, Es que aparece arriba. Es que a mí no me aparece análisis de tabla dinámica. Ah, ahí está. Se insertó solo la palabra analizar, entre medio entre la ayuda y diseño. Ya. No sé. Lo otro sería, a lo mejor es un complemento que necesita agregar. Como un parche. Sí, es que vienen, Excel por defecto viene con algunas herramientas explicadas y otras no. Entonces, a lo mejor falta clicar algo. Pero yo no cliqué nada, o sea, me apareció así venía el mío. ¿Ya? Bien, repasemos tablas dinámicas. Vimos entonces que teniendo una tabla de origen, que en este caso, bueno, son 30 registros, que es poco, pero si yo estoy hablando de 1000 registros y tal vez de 200 columnas, es mejor que lo trabajemos con tablas dinámicas. Simplemente yo selecciono la tabla con la cual quiero trabajar, coloco insertar, tabla dinámica. Me da la opción de colocarla incluso acá al ladito, acá al lado de la tabla original. A mí me gusta trabajarla en una hoja aparte. Entonces la trabajamos en una hoja aparte. Luego, al tener esta nueva tabla dinámica, me va a aparecer todos los campos con los que yo puedo trabajar a mano derecha. ¿Ya? Y abajo, 4 cuadrantes, donde yo puedo ir colocando los campos de una manera conveniente, de cómo quiero yo que vaya apareciendo la información. Como les decía, solamente un pequeño cambio de cambiar comuna y urbano-rural me cambia la información visualmente, pero también depende de cómo quiero que esté expresada. ¿Ya? Lo voy a volver para atrás. Ahí. Tengo la opción de colocar columnas y filas. Por ejemplo, aquí yo puedo tener el método de recolección en las comunas. Bueno, ahí me aparecieron 0 porque hay método de recolección que no las usaron en algunas comunas, ¿verdad? Pero, o tenerlos como filtros, tener método de recolección. Todo lo que sean categorías, por ejemplo, hombres, mujeres, ya. Entonces yo puedo dejarlo como filtro para
hacer el estudio solo con mujeres, solo con hombres. O me dice, bueno, en este caso, urbana-rural. O me dice la escolaridad universitaria, enseñanza media, o básica, o sin escolaridad. Perfecto, entonces filtro. Tengo posibilidades de filtrar, ¿ya? Vimos que acá abajo yo puedo ir cambiando, no necesariamente me va a interesar la suma, sino que a lo mejor un promedio, y lo puedo cambiar con configuración de campo de valor. O lo que hicimos en su momento es calcular el porcentaje del total. Eso también hicimos. Aquí cualquiera de estos les da algún resultado que puede ser interesante. Y por último, cuando quisimos ver cuál era el porcentaje de cobertura, vimos tres formas de hacerlo. Una era calculando el porcentaje fuera de la tabla, con una operación matemática, que lo que yo les decía no es muy atrayente esta fórmula porque tienes que hacer cambios a la fórmula, que podría traerte un error. La segunda opción era incluir en la tabla original, incluir una columna que sea de porcentaje, donde calcule el porcentaje de cobertura, y después entonces al actualizar la tabla, que es pinchándola y colocando actualizar. Al actualizar la tabla va a considerar entonces la nueva columna que yo agregué en la tabla. Y esa la puedo trabajar aquí en la tabla en la tabla dinámica. Pero les mostré una tercera fórmula. Ahí, Clarita, tienes dos fórmulas anteriores, dos métodos anteriores que te debieran resultar. Este tercer método, que era análisis de tabla dinámica, cálculos, campos, campo calculado, ¿ya? Y lo que hago es ponerle un nombre al campo y crear la fórmula. Aquí en este caso hicimos una fórmula donde se operaban dos campos, pero podrían, por ejemplo, no sé, tienes un valor sin IVA y necesitas colocarle el IVA, también puedes multiplicar por un coeficiente, ¿ya? Por ejemplo, no sé, la población por 5. Pero es una cosa. Aceptar. Y me la agrega. ¿Ya? O sea, lo que hicimos antes fue dividir la población atendida por la población total y me lo entrega en número y lo cambiamos a porcentaje. Pero la otra opción es, o sea, también te da la posibilidad es multiplicar por algún coeficiente. No necesariamente operar dos campos. ¿Ya? Una consulta. ¿Ya? ¿Solo funciona con datos que va ingresando en el momento o lo puedo, no sé, sacar de una celda en la fórmula? Referenciar a una celda. ¿Cómo? No entiendo. Estos son el campo completo. Sí, cuando estaba recién en la opción de campo, de agregar el nombre al encabezado y la fórmula, ¿no es cierto? Sale igual. Sí. Y ahí te salen los campos abajo, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí, ya, por ejemplo, ahí la fórmula, si yo coloco comuna, lo deseo multiplicar por algún valor de una celda. O solamente es con datos numéricos que tú ingresas ahí. Ah. No lo he hecho con una celda. Veamos, a ver, población. Pero no creo. Yo creo que No creo que fue... O población por... No me deja, no. Ya. No me deja, a no ser que tú tengas en una columna de tu tabla el dato. El valor. El valor. Y que si lo colocas igual para toda la columna, te sirve. Perfecto. Va a ser el mismo valor. Ya. Me queda aquí.